siento que, bueno, los temas que le vamos a dar, quizás, bueno, para mí es uno como de los más bonitos. Cuando tuve fisio, me acuerdo que ese fue el laboratorio que quizás más disfruté, o sea, en el sentido de que me gustó mucho estudiarlo, aprender, tanto como su fisiología, e incluyendo también electrocardiograma, ¿vea? Para empezar, eh, les voy a hablar un poco acerca de cómo está conformado el corazón. Vean, el corazón va a tener dos bombas separadas, es decir, va a tener un corazón derecho y un corazón izquierdo. Aquí lo único que tienen que acordarse es que el corazón derecho va a ser el encargado de bombear la sangre principalmente a los pulmones, ¿verdad? Y el corazón izquierdo va a ser el encargado de bombear la sangre a todos los demás órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Mira, yo no sé si ustedes han escuchado también que el corazón, que dicen como el corazón tiene 4 cámaras. Vea, entonces esas 4 cámaras corresponden a cada uno de los corazones, es decir, el corazón derecho y el corazón izquierdo se les llama también, o se les dice que ambos son bicameral. ¿Por qué? Porque tienen 2 cámaras, es decir, tienen un aurículo y un ventrículo. ¿Ve? Entonces, si cada uno tiene un aurículo y un ventrículo, ¿vea? Entonces por eso se dice que son 4 cámaras. ¿Vea? De estos, del aurículo y del ventrículo, vamos a hablar más adelante, como un poquito más a fondo en el ciclo cardíaco. Vea. Entonces podemos definir al corazón en el sistema circulatorio como aquel que juega el papel importante o el papel de bomba, la cual su función es bombear la sangre a todos los tejidos del organismo. ¿Vea? Luego tenemos también que el corazón va a tener 3 tipos de músculo, es decir, va a tener un músculo auricular y un músculo ventricular, que estos dos se van a contraer casi de manera similar al músculo esquelético, ¿vea? Pero la única diferencia acá es la duración de la contracción, o sea, esta va a ser un poquito mayor o más larga, ¿vea? Y también va a contar con fibras musculares especializadas de excitación y de conducción, que estas van a ser importantes para el sistema excitador que va a controlar el latido rítmico del corazón. Vean. Bien, ¿hay preguntas acá? No estamos bien. Disculpa, me perdí un poquito. Dijiste 3 tipos de músculos. ¿Cuáles son? Es decir, o sea, acuérdate que yo te mencioné que el corazón va a tener aurícula y ventrículo, ¿cierto? Entonces, de ahí va a salir un músculo que va a ser el músculo auricular, el músculo ventricular y van a estar esas fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. O sea, prácticamente van a ser aquellos que nos van a ayudar a que el ciclo cardíaco se dé o a que funcione bien o a que ese latido rítmico del corazón se pueda dar. Ok, tengo un músculo auricular, músculo ventricular, pero ¿y el tercero cuál ¿Qué sería? tienes? Las fibras musculares. Entonces eso no sería músculo en sí, sino son fibras que son parte de los músculos en sí. Sí, Ok, serían fibras que son parte de los músculos especializados. gracias. Bien, ahí escuché a alguien, no sé si alguien más tenía alguna otra pregunta. Bueno, ahora siempre vamos a seguir hablando acerca un poquito como de cómo está conformado el corazón. Entonces, histológicamente, el corazón va a estar formado por 3 capas. El endocardio, o sea, ahorita vamos a hablar de la más interna a la más externa. Primero tenemos el endocardio, que es esta de acá. ¿Vea? Luego tenemos el miocardio, que es esto. Y al miocardio también lo vamos a conocer como el músculo cardíaco. Y por último tenemos al epicardio, que va a ser este de acá, que va a ser como esa capa
serosa, por decirlo así, ¿verdad? Bien, ahora hablando un poco acerca de la membrana, en esta imagen se ve. Nosotros, así como lo mencionaron en el músculo esquelético, acá también tenemos un sarcolema. El sarcolema va a ser esa como capita que va a envolver a la fibra muscular. La fibra muscular es todo esto como rosadito que ven acá. Esta es la fibra muscular. Entonces el sarcolema va a ser el encargado de envolver a esa fibra muscular. ¿Ya? El sarcolema también va a tener estas invaginaciones a las que vamos a conocer como túbulos T. Estos túbulos T, su principal función es que actúan como transportadores de los potenciales de acción hacia el interior de las células. ¿Ya? Entonces, una vez tenemos estos túbulos T, luego tenemos a las cisternas terminal de retículo sarcoplásmico. Aquí vemos estas como redes, ¿verdad? Entonces la cisterna terminal van a ser justamente estas de acá, estas que ustedes ven acá. Entonces, ¿por qué decimos que en el sistema de membrana van a existir esas diadas? Esas diadas van a ser la unión del túbulo T y de la cisterna terminal de retículo sarcoplásmico. Acá. ¿Sí? Acá podemos ver cómo la cisterna terminal, que es esta de acá, se une aquí al túbulo T y me forma la diada. Entonces, ¿qué va a ser esta diada? Esta diada es aquella estructura que nos va a ayudar a conducir el impulso, ¿verdad? Como está en la fibra, nos va a ayudar a conducir el impulso de despolarización de la membrana, que su principal objetivo es la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que destacar del sistema de membrana? A los túbulos T, a la cisterna terminal, y estos dos juntos nos van a formar esa diada. ¿Qué va a hacer la diada? Ayudarnos a conducir el impulso de despolarización de la membrana para poder dar inicio a la contracción del músculo cardíaco. Acá ya tenemos a la célula muscular cardíaca. ¿Vean? Bien. El sarcolema dijimos que era esa capita que va a envolver, ¿verdad?, a la fibra muscular. Luego del sarcolema también podemos destacar al sarcómero. El sarcómero va a estar como conformado, pongámoslo, de una línea Z a otra línea Z. Y este sarcómero va a tener dos tipos de filamento, un filamento grueso y un filamento fino. El filamento grueso principalmente va a estar constituido por la miosina y el filamento fino va a estar constituido principalmente por la actina. ¿Ya? Las fibras musculares cardíacas también tienen esos filamentos de actina y miosina que les mencionaron en la tutoría pasada acerca del músculo esquelético. Entonces, el músculo cardíaco también tiene esos filamentos, ¿verdad? Luego también tenemos a los túbulos T, que como habíamos mencionado, son aquellos que nos ayudan a transportar el potencial de acción hacia el interior de la célula, ¿verdad? Y también tenemos aquí al retículo sarcoplásmico, que lo vamos a conocer como el lugar de almacenamiento, pero también de liberación del calcio. ¿Para qué? Para el acoplamiento de excitación y contracción, ¿verdad? Eso es como lo más importante, digamos. El sarcolema, la capa que reviste a la fibra muscular. El sarcómero, que va a estar constituido desde una línea Z a otra línea Z, y va a tener dos tipos de filamento. El filamento grueso, que va a estar constituido por miosina, y el filamento fino, que va a estar constituido por actina. Luego tenemos al retículo sarcoplásmico, que es donde se va a dar el almacenamiento y liberación del calcio para el acoplamiento de excitación y contracción del músculo cardíaco. Y luego tenemos a los túbulos transversos o túbulos T,
que van a ser aquellos que nos transportan los potenciales de acción hacia el interior de la célula, ¿verdad? ¿Tenemos preguntas acá? ¿Quieren que repita algo? ¿O vamos bien? Tengo una pregunta. ¿Sí? Vaya, eso que nos explicaste ahorita, o sea, todo esto es como general de los tres tipos de músculos que nos dijiste al principio que estaba formado el corazón, todos ellos tienen todas estas partes. Acuérdate que ahorita solo les estoy hablando del músculo cardíaco, ¿ok? El músculo cardíaco, o sea, va a tener los tres tipos de músculo que yo les mencioné, pero esos tipos de músculo más que todo nos van a ayudar para el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco lo vamos a ver más adelante acá, ¿vea? Porque acordate que dijimos que el músculo cardíaco va a tener una aurícula y un ventrículo, entonces aquí es donde entran esos, ¿vea? Pero todo esto que les hablé ahorita, es decir, de esta parte del corazón, del endocardio, miocardio, el epicardio, es más que todo del músculo cardíaco en general, ¿verdad? Del sistema de la membrana, del músculo cardíaco en general y ya un poco más a fondo, ¿verdad? De la célula muscular cardíaca. Ok, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Bien. Entonces, ahorita como estábamos hablando del del músculo cardíaco, ¿verdad? Perdón, Este, me puede surgir una pregunta. ¿sí? ¿Cómo diferenciaríamos las células cardíacas de las células de los músculos lisos y del músculo esquelético? Fíjate que más que todo, o sea, tienen las mismas estructuras, pero así como se los había mencionado, creo que aquí se los puse acá. Lo único que va a cambiar es como el sistema o la duración de la contracción, ¿verdad? Porque son bien parecidos, o sea, si te vas a la tutoría pasada y ves la imagen que te explicaron acerca del músculo esquelético, son prácticamente los mismos, o sea, tienen los mismos, vea, solo que tienen funciones diferentes, vea, porque este es músculo cardíaco, es decir, prácticamente solo del corazón, y el músculo esquelético, pues a todos nuestros músculos esqueléticos, vea. Pero lo único diferente que yo te puedo mencionar ahorita es la duración de la contracción. O sea, yo aquí al final de lo que les hablé, les dejé esta tabla, vea, porque sabía que iban a haber como confusiones, porque son prácticamente los mismos, o sea, tienen las mismas estructuras, por decirlo así. Entonces les dejé esta tabla que tiene como la localización, apariencia de las células, tipo de actividad y la estimulación del músculo esquelético, del músculo cardíaco y del músculo liso, que son los tres músculos de los que hemos estado hablando, ¿vean? Ah, ok. ¿Y cuál contracción dura más? La del cardíaco. Ah, La del buenísimo, cardíaco. gracias. Y acuérdate que también les había mencionado que el liso es involuntario al igual que el cardíaco. Entonces, si hay una diferencia entre el esquelético y el cardíaco, es que el esquelético es voluntario y el cardíaco es involuntario. Gracias. Ok. Aquí igual yo les pasaría este documento después de la tutoría y aquí va este cuadro también, vea, para que puedan leerlo más a fondo. ¿Otra pregunta? Todo bien, gracias. Bien. Ahora yo les quiero hablar de las 5 propiedades que tiene el miocardio. Y el miocardio habíamos dicho que iba a ser ese músculo cardíaco, ¿vea? Entonces, la función principal del músculo cardíaco o miocardio va a ser permitir al corazón bombear la sangre de forma rítmica.
¿verdad? Para poder proveer oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Entonces, estas 5 propiedades son esenciales. ¿Verdad? Cuando ustedes estén en el laboratorio de fisio o recibiendo la clase, estas 5 propiedades se las van a preguntar. Así que yo acá se las traje como de manera un poco más resumida, ¿verdad? O de manera que le entiendan mejor. Entonces, de estas 5 propiedades, primero vamos a empezar con el batmotropismo. El batmotropismo va a ser la facilidad con que la célula muscular puede ser excitada. ¿Vea? Entonces, batmotropismo lo vamos a conocer también como excitabilidad. Luego tenemos el dromotropismo. Este dromotropismo es la propiedad que poseen las fibras especializadas para poder propagar el potencial de acción a todas las células cardíacas. ¿Ya? Entonces, el dromotropismo lo vamos a conocer como conductibilidad. Después tenemos al cronotropismo. El cronotropismo es esa propiedad de poder excitarse de manera automática. ¿Ya? Entonces, cronotropismo va a ser automatismo. Luego tenemos el inotropismo, que es la contractilidad. Y en el inotropismo, aquí para los que vamos para fármaco, yo leí acerca de los inótropos, que son esos medicamentos que pueden cambiar la fuerza de la contracción del corazón. Y van a haber 2 tipos, que van a ser los positivos y los negativos. ¿Verdad? De manera general, tienen que saber que los positivos van a ser aquellos que nos van a ayudar a aumentar la fuerza de los latidos, y los negativos los que nos van a ayudar a reducir la fuerza de los latidos. ¿Ya? Y como última propiedad tenemos el isotropismo, que también va a ser la relajación. ¿Ya? O sea, esa capacidad de relajación que va a permitir que las cavidades cardíacas puedan volverse a llenar después de cada ciclo. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Tienen preguntas con esas propiedades? ¿Será que las puedes volver a explicar, porfa? Ok, bien. Yo les hablaba que el miocardio o músculo cardíaco va a tener esas 5 propiedades. Entendamos estas 5 propiedades como las que nos van a ayudar a que nuestro corazón pueda latir de una manera rítmica, o que se pueda dar de una manera correcta. Vean. Entonces van a ser 5. El batmotropismo lo vamos a conocer como la excitabilidad, es decir, la facilidad con que las células musculares pueden ser excitadas. Batmotropismo, excitabilidad. Luego tenemos el dromotropismo, que va a ser esa propiedad que poseen las fibras especializadas para propagar el potencial de acción, ¿verdad? Al resto de todas las células. Entonces, el dromotropismo va a ser conductibilidad. Después tenemos al cronotropismo, que va a ser el automatismo, es decir, esa propiedad de poder excitarse de manera automática. El inotropismo es la contractilidad, que es la capacidad que tienen las fibras del corazón para poder contraerse y así aumentar la fuerza de la contracción. ¿Verdad? Y por último, el isotropismo, que es la relajación, es decir, cuando las cavidades cardíacas se relajan para poder volver a llenarse. Ok, muchas gracias. Ok, está bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Sí, todo. Ok, bien, vamos a seguir entonces. Bien. ¿Se acuerdan que
En la tutoría pasada le mencionaron que el músculo esquelético era estriado. Entonces, otra de las similitudes que tienen con el músculo cardíaco es que también es estriado. Es lo que les digo, o sea, hay estructuras que son iguales, ¿verdad? Pero hay pequeñas cositas que cambian, ¿verdad? El músculo cardíaco también va a estar compuesto por filamentos de actina y miocina. Y aquí hay una principal característica que es esta. Al músculo cardíaco también lo vamos a conocer como un sinsitio. ¿Qué quiere decir sinsitio? Van a haber muchas células que son independientes, ¿verdad? Pero a la hora de funcionar o a la hora de ejercer su función, van a actuar como una sola, es decir, se van a unir, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el músculo cardíaco también es un sinsitio, ¿verdad? Porque aquí todas las células independientes, o sea, siempre están, ¿verdad? Pero al realizar su función, van a actuar como una sola, ¿verdad? Entonces, acá hay una imagen en donde acá podemos ver que tiene células ramificadas, que son estas de acá. Acá. Estas son las células ramificadas. Estas células ramificadas van a estar unidas por estos discos, que son los discos intercalados, que son los encargados de unir o de separar a estas células, ¿verdad? Y también van a contar con su núcleo central, que va a ser este de acá, ¿verdad? Esta es otra también de las características del músculo cardíaco. Bien, una vez ya conocimos acerca del músculo cardíaco, cómo están compuestas las células, las propiedades, ya vamos a entrar más a fondo acerca de la mecánica del corazón. Y para eso yo les traje esta imagen de acá, que es un circuito del sistema cardiovascular. A simple vista quizás da miedo, pero les prometo que solo verlo ustedes solitos lo pueden explicar después. ¿Vean? Este circuito va a contar de 8 pasos, ¿verdad? Esos 8 pasos van a comenzar acá, en la aurícula izquierda. ¿Ya? Se trabó. No, ahorita todo tranqui. Ah, vaya. Bien. El primer paso de este circuito en el sistema cardiovascular va a ser que la sangre oxigenada va a llenar al ventrículo izquierdo. ¿Vean? Aquí hay diferentes válvulas, si ustedes se dan cuenta. Hay una válvula mitral, una válvula aórtica, una válvula pulmonar y una válvula tricúspide. Acá yo les dejé para... Bueno, vamos a ver esto primero de las válvulas para que puedan entenderme mejor cómo se da el circuito. Vean. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que habían cámaras en cada corazón? En el corazón derecho y en el corazón izquierdo va a tener una aurícula y un ventrículo. Entonces, esa aurícula y ese ventrículo van a estar separadas por las válvulas auriculoventriculares. Luego, la válvula tricúspide va a ser aquella encargada de separar a la aurícula y ventrículo derecho. Acuérdense, tricúspide derecho. Y la válvula mitral va a ser aquella encargada de separar a la aurícula y al ventrículo izquierdo. ¿Verdad? Tricúspide derecho, mitral izquierdo. ¿Ya? Esa la vamos a ver en el circuito porque nos van a ayudar para que la sangre pase. Luego tenemos a las válvulas sigmoideas o a las semilunares, que estas se van a encontrar en la entrada de las arterias, ya sea la aorta y la pulmonar, que su principal función va a ser permitir el paso de la sangre desde los ventrículos a las arterias. ¿Ya? Una vez que ya sabemos un poco acerca de las válvulas, siento que se les va a hacer más fácil, ¿verdad? El circuito. Entonces, el primer paso dijimos que era que la sangre oxigenada va a llenar al ventrículo izquierdo. ¿Cómo va a pasar eso? Viene la sangre, entra primero a la aurícula izquierda, gracias a la válvula mitral, que dijimos que era la que separaba la aurícula del ventrículo izquierdo, se abre, permitiendo el paso de la sangre. Entonces lo que va a permitir es que el ventrículo izquierdo pueda llenarse, ¿verdad? Ese es el paso 1. Luego tenemos el paso 2. En el paso 2, la sangre es impulsada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta.
¿Por medio de quién? De la válvula aórtica. Entonces, la sangre que estaba en el ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta porque la válvula aórtica se va a abrir. Entonces, cuando esta se abre, permite el paso de la sangre hasta la aorta. ¿Vea? Aquí vamos ahorita. Ahorita la sangre está aquí, en la aorta. El paso 3 es que el gasto cardíaco se distribuye entre los diferentes órganos. Ustedes me dirán, pero Fiore, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco lo vamos a conocer, o para que ustedes lo entiendan, como la cantidad de sangre que nuestro corazón envía a todo nuestro organismo por cada minuto. ¿Vea? El flujo cardíaco necesario, ¿vea?, para la óptima función de nuestros órganos, ¿vea? Y el flujo es la cantidad de sangre en determinado tiempo. ¿Vea? El gasto cardíaco tiene su propia fórmula, pero no nos vamos a meter ahorita a fondo a eso, ¿vea? Solo que conozcan qué es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que nuestro corazón envía a nuestro organismo por cada determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, este gasto cardíaco lo que va a hacer es como disparar, digamos, la sangre a todos nuestros organismos, ¿ya? A los cerebrales se van a ir el 15%, a las coronarias el 5%, a las renales el 25%, a las gastrointestinales el 25%, el músculo esquelético va a tener un 25% también, y la piel un 5%, ¿verdad? Una vez que nuestro organismo ya tiene nuestra sangre, vamos al paso número 4. El paso número 4 es que el flujo sanguíneo que viene de nuestros órganos se acumula en las venas. ¿Ya? Dijimos que el gasto cardíaco es toda la sangre que nuestro corazón envía a nuestro organismo por cada determinado tiempo, ¿ya? Entonces, como ya tenemos sangre en todo nuestro organismo, ahora lo que va a hacer es que todo este flujo sanguíneo que viene de los órganos se va a acumular en las venas, ¿verdad? Entonces, cuando este se acumula en las venas, esta ya es sangre venosa. ¿Por qué sangre venosa? Porque va a contener todos aquellos productos de desechos que vienen de nuestro metabolismo, así como el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos nuestra sangre venosa con nuestros desechos. Bien, entonces, la vena cava va a ser esa encargada, o ese taxi, digámoslo así, que va a transportar la sangre hacia las cavidades cardíacas derechas. ¿Verdad? Nos quedamos acá. Que el gasto cardíaco era el que llevaba la sangre a todo nuestro organismo, ¿verdad? 21 horas. Luego de nuestro organismo pasa a las venas. Acá ya hay sangre venosa. Esa sangre venosa es la que contiene nuestros desechos. Pero esta sangre no se puede quedar acá. Entonces lo que pasa es que la vena cava actúa como taxi que va a transportar esa sangre a las cavidades cardíacas derechas. Vea. Una vez que estén en las cavidades cardíacas derechas, va el paso 5. El paso 5 es el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Entonces aquí va, Fiore, ¿qué es el retorno venoso? El retorno venoso, como su nombre lo dice, es la sangre con CO2 que se devuelve al corazón desde nuestro cuerpo. ¿Ya? Habíamos dicho que acá teníamos la sangre venosa, ¿verdad? Sangre venosa es igual a la sangre que tienen nuestros desechos. Entonces, en el paso número 5 sucede el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Es decir, toda esa sangre con CO2 regresa a la aurícula derecha, ¿verdad? Luego tenemos el paso 6, que es que la sangre venosa va a rellenar a nuestro ventrículo derecho. Pero acá actúa también la válvula tricúspide, que era la que decíamos que separaba a la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Entonces, la válvula tricúspide se abre, permitiendo el paso de la sangre hacia el ventrículo derecho. Y luego tenemos el paso número 7, que es que la sangre impulsada desde el ventrículo derecho
viene hacia la arteria pulmonar, ¿verdad? Toda esta sangre que se vino acá la válvula pulmonar se abre permitiendo el paso de la sangre, ¿verdad? Se va hacia la arteria pulmonar. Y por último tenemos el paso número 8, que es cuando la sangre que viene de nuestros pulmones regresa al corazón a través de la vena pulmonar. Entonces aquí hay otro taxi, ¿verdad? La vena pulmonar va a ser ese taxi encargado de llevar toda la sangre procedente de los pulmones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que regrese a nuestro corazón. Entonces prácticamente así es como se da el paso de la sangre, ¿verdad? O el circuito en nuestro sistema cardiovascular. ¿Estamos bien acá? ¿Quieren que les repita algún punto? ¿Les repita algo? Yo igual acá les dejé paso por paso, ¿vea? Cada uno de los procedimientos del circuito. ¿Pero estamos bien? ¿Me entendieron? ¿Quieren que repita algo? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Vaya, en la parte en la que ya sale digamos, de la parte del punto 2, que ya sale de la válvula aórtica y que se reparte a los diferentes grupos, Sí. digamos, vea. Toda esa sangre se reúne y se vuelve y llega a la vena cava. Correcto. O sea, digamos que, acordate que, vaya, dijimos que el gasto cardíaco era la encargada de llevar toda esa sangre como a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, acá como ya pasó, ya está la sangre en nuestro organismo, por decirlo así, entonces esa misma sangre, o sea, tiene que seguir como el circuito, ¿no? O sea, como el camino. Entonces, la sangre se viene acá, llega a las venas y la vena cava, lo único que va a hacer, acuérdate que dijimos que era un taxi. Entonces, la vena cava va a ser la encargada de llevar la sangre que se vino a las venas, o sea, la sangre venosa, a las cavidades cardíacas derechas. La vena cava actúa como taxi para irse a las cavidades cardíacas derechas, ¿verdad? Y así seguir el ciclo. Ah, ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Lo vamos entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Quieren que repita? ¿O todo claro hasta acá? Bien. Entonces, si se fijan, no es tan complicado como parece, ¿vea? O sea, siguiendo esta imagen, siento que ya ustedes los podrían explicar así como digamos solitos, ¿vea? Igual, como les mencioné, yo aquí les dejé los 8 pasos ya de ese circuito para que cuando lo estén estudiando o leyendo, se acuerden, vea qué pasa en cada uno de los pasos. Bien, ahora vamos a hablar del potencial de acción. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción va a ser una representación esquemática de las modificaciones que tienen lugar en el potencial de membrana de una célula cardíaca, ¿vea? Durante 2 pasos, o digamos 2 sucesos, la despolarización y la repolarización. Entonces, este potencial de acción se va a dividir en 5 fases. No son tan complicadas como parecen, ¿vea? Bien, vamos a hablar acerca del potencial de acción cardíaco. Vamos a empezar con que primero el medio intracelular se va a caracterizar por tener una carga negativa, ¿ya? Acá tenemos una carga negativa de menos 90, pero en algunas bibliografías también menciona que puede ser de menos 85, ¿ya? De menos 85 a menos 90. Digamos que no hay mucha diferencia, ¿ya? Pero ahorita vamos a usar menos 90. Entonces, como dijimos que el medio intracelular se va a caracterizar por ser negativo. Entonces vamos a empezar con una carga de menos 90.
¿ya? Y aquí es donde empieza, la fase 0, que es la fase de despolarización, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar en la fase 0? Cuando recibe un estímulo eléctrico, ¿ya? Que es ese rayito que se ve acá, este es nuestro estímulo eléctrico, ¿ya? Entonces, aquí se empieza a generar la despolarización. Pero ¿qué pasa acá? Acá los canales de sodio se van a abrir. Y si ustedes ven, el sodio es un catión. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva. Entonces, el medio intracelular dijimos que se caracterizaba por ser negativo, ¿vea? Entonces, como este es positivo, lo que pasa es que hay una despolarización, ¿vea? Porque pasa como la carga negativa a una carga positiva, ¿vea? Se da la despolarización, ¿por quién? Gracias a que se abren los canales de sodio. Entonces, cuando se abren los canales de sodio, este catión, ¿vea? El sodio se va a volver permeable y así va a poder entrar a la célula, ¿vea? Haciendo su función de despolarización y la vuelve positiva en el medio intracelular. Porque si se fijan acá, ya alcanza como un valor de 20 y está positivo ya, ¿vea? Entonces, ¿qué pasa en la fase 0? Primero dijimos que el medio intracelular se va a caracterizar por ser negativo, ¿vea? Entonces, acá se recibe un estímulo. Cuando se recibe el estímulo, los canales de sodio se abren y como este está positivo, puede entrar a la célula y así generar una despolarización. Esta despolarización llega a una carga positiva, ¿vea? De más 20. Esto es lo que pasa en la fase 0. Esta es como la primera fase de nuestro potencial de acción, ¿vea? Los canales de sodio se abren, entra el sodio, que es positivo, y nos convierte nuestra carga positivo. Teníamos una carga de menos 90, pero ahorita la convierte en positivo, ¿verdad? Luego vamos a la fase 1. La fase 1 es la fase temprana de repolarización. ¿Qué va a pasar en la fase 1? Aquí los canales de sodio que estaban abiertos se cierran, ya no los necesitamos. Y los que se abren son los canales de potasio, ¿verdad? En la fase 1 se abren los canales de potasio. Estos canales hacen que se genere una repolarización, ¿verdad? Porque el potasio del medio intracelular, ¿verdad? Sale al medio extracelular, entonces no se puede seguir con la repolarización, ¿verdad? Con la repolarización continua. Porque aquí, si ven, ya va para abajo, ¿verdad? Ya va para abajo y alcanza un valor de 0. En algunas bibliografías también dicen que alcanza un valor de 10, pero lo vamos a dejar en valor de 0. ¿Ya? Ok, vamos a repetir. La fase 0 es la fase de despolarización. Cuando recibimos el impulso eléctrico, los canales de sodio se van a abrir, el sodio entra a la célula y lo que permite es un pico de más 20. ¿Vea? Una vez nosotros tenemos el pico, empieza la fase 1. Que es la fase temprana de repolarización. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Los canales de calcio se abren para dejar salir los canales de potasio se abren para dejar salir el potasio y aquí empieza como a descender, ¿verdad? A la fase 2. La fase 2 es la fase de la meseta y la meseta se va a dar principalmente por los canales de calcio tipo L. L quiere decir de tipo lento, que estos van a permitir, así como está la flecha, la entrada del calcio y se va a dar una mayor permeabilidad de los iones de calcio y una disminución de la permeabilidad de los iones de potasio. Entonces aquí se da la famosa meseta. Luego de esto seguimos con las fases y llegamos a la fase 3. La fase 3 es la fase de repolarización rápida final. En esta fase 3, los canales de potasio siguen abiertos, ¿vea?
pero acordémonos que el más importante es el de tipo L, ¿verdad? Los canales de potasio tipo L. Entonces, aquí es cuando ya vamos adquiriendo nuestro valor basal. ¿Se acuerdan que empezamos con un valor de menos 90? Entonces aquí ya lo vamos adquiriendo otra vez, ¿verdad? En la fase 3, que es la fase de repolarización rápida final. Aquí empieza a descender porque los canales de potasio siguen abiertos, ¿verdad? En especial los canales de potasio, perdón, siguen abiertos, en especial el de tipo L, que es el lento, y se da la última fase, ¿verdad? Que es el periodo de tiempo entre los potenciales de acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar de acá? Acá se acuerdan que va a haber como un intercambio. Entran 3 iones de sodio y salen 2 iones de potasio. Entonces, digamos que es como un tiempo de reposo entre potencial de acción y potencial de acción, ¿verdad? Porque aquí hay un potencial de acción y aquí tenemos otro potencial de acción. Entonces, esto permite que se dé como ese reposo o, digámoslo, para que pueda agarrar energía para empezar el otro potencial de acción que sería eso, ¿verdad? Y se caracteriza por esto, por la bomba de sodio de potasio ATPasa, ¿verdad? Donde requiere ATP como energía para poder funcionar, en donde entran 3 de sodio y salen 2 de potasio. ¿Hay preguntas en el potencial de acción? Lo repito, alguna fase, lo repito todo. ¿Vamos entendiendo? ¿Estamos bien? Una pregunta, ¿la fase 2 en qué se caracterizaba, perdón? La fase 2. La fase 2 es la fase de la meseta, ¿verdad? Entonces dijimos que la fase de la meseta, que es esta, la fase 2, se va a dar por los canales de calcio tipo L. O sea, tipo L quiere decir tipo lento, ¿vea? Que van a permitir la entrada del calcio y se va a dar una mayor permeabilidad para los iones de potasio y una disminución de la permeabilidad de los iones de potasio, ¿verdad? Que ya estaban acá. Entonces, la fase 2 es la fase de la meseta, la famosa fase de la meseta. ¿Por quién? Por los canales canales de calcio tipo L, que van a permitir la entrada del calcio. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Vamos entendiendo? ¿No? ¿Quieren que lo repita otra vez, las fases, o estamos bien? Sí. ¿Sí estamos bien? Sí, por el momento sí. Bueno, ok. Una vez que ya conocimos el potencial de acción, ya entramos al ciclo cardíaco. Pero antes del ciclo cardíaco, quiero que escuchen esto. Bueno, yo creo que se va a escuchar bien, ¿vea? Porque con Yuri lo probamos y sí escuchamos. Así que no sé si pueden subirle un poquito de volumen a sus dispositivos para escuchar más que todo los ruidos cardíacos. ¿Vea? Vaya. Bien, así es como suenan nuestros ruidos cardíacos o como suena nuestro corazón, ¿vea? Pero en el ciclo cardíaco se va a producir el ruido 1 y el ruido 2. Ya vamos a ver por qué. Les voy a dar un adelanto. Estos ruidos siempre se van a producir por el cierre de las válvulas, ¿vea? Entonces, cuando a ustedes les toque realizar la auscultación, tienen que contar cada 2 sonidos es un latido. Si ustedes lo cuentan así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está malo, ¿vea? Porque es cada 2, es decir, cada tum pum, tum pum, tum pum, es un latido. O sea, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad?
Cada 2 unidos es un latido. Acuérdense de esto, porque va a ser importante de los ruidos del corazón. ¿Verdad? Bien, una vez que ya escuchamos cómo suenan nuestros latidos, o cada latido 1 y latido 2, podemos entrar al ciclo cardíaco. ¿Verdad? El ciclo cardíaco es esa secuencia de eventos fisiológicos desde el comienzo de un latido hacia el inicio del otro. ¿Y qué es lo que más vamos a resaltar del ciclo cardíaco? El tiempo. Todo el ciclo cardíaco dura en 0.8 segundos, o sea, ni siquiera un segundo, sino que 0.8 segundos. ¿Ya? Acuérdense de esto. Esto es lo que dura todo nuestro ciclo cardíaco. Y van a ver como 2 sucesos muy importantes que van a ser la diástole y la sístole. La diástole la vamos a conocer como la relajación y la sístole como la contracción. ¿Verdad? Diástole, relajación, sístole, contracción. Bien, ahora sí ya pasemos al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a estar compuesto por 5 pasos. ¿Ya? Que es el llenado pasivo y el llenado activo, que corresponden más que todo a la diástole, y luego tenemos la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica, que corresponden a la sístole. ¿Ya? Dijimos diástole, relajación, sístole, contracción. ¿Ya? Bien, vamos a ver paso por paso ahorita. Primero tenemos el llenado pasivo. ¿Qué pasa en el llenado pasivo? Aquí, ahorita, toda la sangre primero está en nuestras aurículas. Estas son las aurículas y aquí podemos ver los ventrículos. Vea igual aquí, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos. ¿Ya? Entonces, el primero es el llenado pasivo. Aquí, primero, las aurículas están llenas de sangre. Por eso se dice que la presión de las aurículas va a ser mayor a la presión que está en los ventrículos. ¿Por qué? Porque nuestras aurículas están ahorita llenas de sangre. ¿Qué va a pasar acá? La válvula AB se empieza a abrir para dejar pasar la sangre hacia los ventrículos. Entonces, ¿de dónde va a pasar la sangre? La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Y una vez que la sangre pasa, se da el llenado del 80% del ventrículo. ¿Verdad? Entonces, ¿a este por qué se le llama llenado pasivo? Por el flujo pasivo de la sangre gracias al gradiente de presión. ¿Verdad? O sea, de mayor presión va a pasar a menor presión. ¿Verdad? Entonces, otra vez, el llenado pasivo va a ser ese paso en donde la sangre primero va a estar en las aurículas. Las válvulas auriculoventriculares se van a abrir, lo que van a provocar el paso de la sangre hacia los ventrículos y se van a llenar en un 80%. Bien, luego del llenado pasivo pasamos al llenado activo. ¿Qué va a pasar en el llenado activo? Aquí, como aquí ya se llenó el 80%, entonces aquí ya nos queda un 20% en las aurículas. ¿Vea? Entonces, este 20% que tenían las aurículas acá, terminan de un solo de llegar al ventrículo. ¿Vea? Entonces aquí ya se da el llenado completo de los ventrículos. ¿Verdad? Aquí igual, ¿verdad? Las válvulas auriculoventriculares se abren, siguen abiertas para dejar pasar toda la sangre que está en las aurículas y finalmente llenar los ventrículos. ¿Ya? Bien, luego vamos a la contracción isovolumétrica. Acá ya tenemos que la presión de los ventrículos va a ser mayor a la presión de las aurículas. ¿Por qué? Porque aquí los ventrículos ya están completamente llenos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con las válvulas auriculoventriculares? Las válvulas se cierran. ¿Y qué produce que se cierran? Nuestro primer ruido cardíaco. ¿Verdad?
¿Se acuerdan que cuando estábamos escuchando yo les dije que el ruido 1 y 2 se van a caracterizar por el cierre de las válvulas? Entonces, aquí aparece nuestro primer ruido cardíaco que se caracteriza por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Entonces, la sangre ya está completamente en el ventrículo, entonces, por lo tanto, ya no hay ningún vaciado. ¿Vean? Bien, luego de la contracción isovolumétrica pasamos a la eyección. En la eyección, aquí la presión de los ventrículos sigue siendo mayor que la presión auriculoventricular, ¿verdad? La presión del ventrículo derecho va a ser menor a un 8 miligramos de mercurio y la presión del ventrículo izquierdo igual menor a 80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá las válvulas sigmoideas van a estar abiertas. ¿Se acuerdan que dijimos que las válvulas sigmoideas o semilunares van a ser las que permiten el paso de la sangre desde los ventrículos a las arterias, ¿verdad? Entonces, acá en la eyección, las válvulas sigmoideas van a estar abiertas. ¿Por qué? Porque la sangre va a pasar de los ventrículos a la aorta o al tronco pulmonar. ¿Verdad? En la eyección, válvulas sigmoideas se abren para permitir que la sangre de los ventrículos pase a la aorta o al tronco pulmonar. Y por último, tenemos la relajación isovolumétrica, ¿verdad? Aquí la presión ya cambia. La presión de las aurículas va a ser mayor a la presión de los ventrículos. La sangre va de los ventrículos a la aorta o al tronco pulmonar y se produce el segundo ruido. ¿Por qué? Por el cierre de las válvulas semilunares. ¿Ya? En esta relajación isovolumétrica, aquí es cuando el corazón se empieza a relajar. Se relaja para poder recibir la sangre, ¿verdad? Porque la mayor cantidad de sangre, aquí vemos que ya las teníamos en las arterias, ¿verdad? Entonces la presión de las aurículas sigue siendo mayor que la de los ventrículos y se produce el segundo ruido cardíaco por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿verdad? Bien, eso sería todo acerca del ciclo cardíaco. ¿Estamos bien? ¿Entendimos cómo se da el fase de la sangre de aurículas a ventrículos? ¿Cómo las válvulas se abren? ¿Qué pasa cuando una válvula se cierra? ¿Todo bien? ¿Quieren que repita otra vez el ciclo? ¿O vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir los últimos dos pasos del ciclo? Eso De todo. eyección. ¿Ah? Vaya, ahorita. Bien. Voy a empezar desde acá, ¿verdad? Porque aquí dijimos que ya en la contracción isovolumétrica, ¿verdad? Ya no hay ningún vaciado porque toda la sangre está en los ventrículos, ¿verdad? Entonces, esa sangre no se puede quedar en los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasamos ya a la eyección. La eyección es el paso de la sangre desde los ventrículos, porque acuérdate que aquí estaban los ventrículos, ¿verdad? Pero si ves acá, ya empiezan como a subir, ¿verdad? La sangre, gracias a las válvulas sigmoideas que se abren y permiten el paso de la sangre hacia ya las arterias, ¿verdad? Entonces, la eyección es ese paso de los ventrículos, de la sangre que había en los ventrículos hacia la aorta o al tronco pulmonar. ¿Gracias a quién? A las válvulas sigmoideas, porque se abren y permiten el paso de la sangre. Luego de esto, de la eyección, vamos a la relajación isovolumétrica, que ya es el último paso, ¿ya? Entonces, en la relajación isovolumétrica es cuando el corazón se empieza a relajar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder recibir la sangre otra vez, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa?
que se produce el segundo ruido cardíaco por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, ¿verdad? Entonces, como las válvulas se cierran, la sangre termina de pasar de los ventrículos, termina de llegar a la aorta o al tronco pulmonar, ¿verdad? Para así volver otra vez a este paso y mantenerse, ¿verdad? Es también como un ciclo, ¿verdad? De aquí pasa acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y así. Ahora sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Quién que les replica algo? Yo solo tenía una duda. ¿Sí? En la parte de la eyección, ¿Sí? donde dice que la presión del ventrículo, esa parte, Esa, no, las dos de abajo. O sea, ¿hay una razón por la que la del ventrículo derecho sea menor que la del izquierdo o solo es así? es por el flujo de la sangre, o sea, es decir, por cómo se va la sangre, ¿verdad? O por cómo se abren las válvulas sigmoideas, que son las que dan el paso, ¿verdad? De la sangre para que lleguen a las arterias, ¿verdad? En este caso que ya sería o la aorta o el tronco pulmonar. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Una pregunta. ¿Sí? Vaya, en las válvulas sigmoideas, ¿Sí? ellas se abren como, digamos, automáticamente cuando ya está como el 100% la sangre en el ventrículo. Correcto. Acuérdate que, vaya, tienen, digámosle, que tienen un tipo de sensor, vea, por decirlo así, porque cuando la sangre llega al ventrículo, no se puede quedar en el ventrículo porque si no nuestro corazón, o sea, no termina de completar el ciclo y es decir, no va a continuar latiendo rítmicamente, vea, entonces no se puede quedar en el ventrículo y no puede subir a la aurícula porque por el gradiente, ¿verdad? O sea, no puede pasar o sea, como de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces lo que hace es que las válvulas sigmoideas van a ser las que le dan paso, ¿verdad? Entonces, cuando estas le dan paso, ahí es cuando se va a ir a las arterias, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? Porque la sangre no se puede quedar en nuestros ventículos, sino que tiene que seguir el caminito, el ciclo, y ahí es cuando las válvulas sigmoideas se alertan, ¿verdad? Se abren y permiten también, pues, el paso ya de la sangre para las arterias. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Lo estamos bien? Miren, esto de la onda lo van a ver en la clase de electrocardiograma, pero solo para que tengan, ¿verdad? Como algún conocimiento. Existen diferentes tipos de ondas, ¿verdad? Tenemos la onda P, la onda QRS y la onda T, ¿verdad? Que se da en estos pasos. Pero no me voy a meter ahorita tanto en eso, pero solo es como una de las. Estamos bien hasta acá, el ciclo cardíaco, el potencial de acción, circuito y generalidades. ¿Todo bien? Sí, todo súper bien. Ok. Bien. Miren, hablando un poco acerca de la vasculatura, vean, esto yo más que todo se lo puse para que vean que este, este lecho vascular tiene que seguir como un orden, vea, o sea, digamos para que se dé bien el paso de la sangre, vea, y acá se los puse así, vea. Esta figura representa un esquema de un lecho vascular, es decir, la dirección del flujo sanguíneo. Vean cómo tiene que ser. Primero, tiene que pasar por las arterias, luego de las arterias va a las arteriolas, después de las arteriolas se dirige a los capilares, de los capilares pasa a la vénula y de la vénula a la vena. ¿Vean? Este es como el esquema normal, por decirlo así, que tendría que seguir ese flujo sanguíneo que nosotros tenemos. Vea, entonces, solo manera general, vea, o de teoría, otra vez,
Las arterias van a ser las que transportan esa sangre oxigenada, ¿verdad? A los organismos. Las arteriolas van a ser como esas ramas pequeñas de las arterias. Los capilares, aquí es donde se va a dar el intercambio de nutrientes, ¿verdad? De nutrientes, de gases, de agua y de solutos entre la sangre y los tejidos. Y en el caso de los pulmones, se va a dar el intercambio entre la sangre y el gas alveolar, ¿verdad? Luego tenemos a las venas y las vénulas, en donde las vénulas van a ser las que contienen el porcentaje de la sangre más grande, y las vénulas digamos que son como las arteriolas, ¿vea? Como esas ramitas pequeñas que son como estructuras de pared fina, ¿vea? Pero esto es más que todo para que vean cómo se da el correcto orden que tiene que seguir ese flujo sanguíneo, ¿vea? De las arterias a las arteriolas, luego de las arteriolas a los capilares, de los capilares a la vénula y de la vénula a la vena. ¿Ya? Bien, todo eso que acabamos de ver, que todo tiene que ver con la mecánica del corazón. Si se fijan, no es tan complicado como parece, ¿ya? Sino que es más que todo, no de aprendérselo teóricamente, sino de, entenderlo, ¿vea? Cómo funciona nuestro potencial de acción, cómo se da el circuito y más que todo, cómo sucede nuestro ciclo cardíaco. O sea, todo esto que les mencioné ahorita tiene que ver con la mecánica. Pero también les voy a hablar un poco acerca de la regulación de la presión arterial. La presión arterial también tiene que ver con la fisiología cardiovascular, pero cuando ustedes están recibiendo fisio, esta clase de presión arterial, o sea, van a tener una clase solo para presión arterial, ¿ya? O sea, primero van a ver todo lo del corazón, digamos, la mecánica, el electrocardiograma, y luego de eso van a tener una clase solo de presión arterial, pero también tiene que ver con la fisiología cardiovascular. Entonces, yo les voy a adelantar un poco acerca de lo que más o menos tienen que saber acerca de la presión arterial. ¿Ya? Primero, vamos a definir como presión arterial a la presión que ejerce la sangre, en la pared de las arterias. ¿Ya? La presión arterial va a ser la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. ¿Ya? Al momento que la sangre es expulsada del corazón y en cada contracción cardíaca. ¿Ya? El valor normal de nuestra presión arterial va a ser 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿a qué corresponden estos números? Esos números van a corresponder a nuestra presión sistólica y a nuestra presión diastólica. ¿Recuerdan que estos dos pasos, por decirlo así, o procesos eran esenciales en el ciclo cardíaco, ¿verdad? Entonces, la presión sistólica es la que se genera cuando el corazón expulsa la sangre hacia el cuerpo, es decir, en la contracción, y corresponde a 120. Y luego tenemos la presión diastólica, que es la que se genera cuando el corazón se llena de sangre, es decir, en la relajación, y corresponde a 80. Este valor se lo tienen que aprender, ¿vea? Porque desde este valor podemos identificar diferentes patologías, ¿vea? Acá les dejé un cuadrito acerca de las categorías de la presión arterial. Tenemos la normal, ¿vea? La elevada, la hipertensión 1, hipertensión 2 y ya cuando de verdad está, ¿ya? Y así es como se van dando los valores, ¿ya? Ya tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. Algo sumamente importante acerca de la presión es que se puede regular por dos sistemas, ¿ya? Primero, tenemos el reflejo de los vasoreceptores, ¿ya? Y ese reflejo principalmente se va a dar por el sistema nervioso, ¿ya? Y lo que va a tratar de hacer es regresar a la presión a su valor homeostático. ¿Ya? Homeostático viene de homeostasis, que significa equilibrio, ¿ya? Y principalmente el reflejo de los vasoreceptores es caracterizado porque se da rápido, es decir, en segundos. Pero también tenemos el segundo, que es mediado hormonalmente, y es el sistema
renina, angiotensina, aldosterona. Y este se caracteriza por tratar de regular a la presión con lentitud. ¿Ya? Es decir, el reflejo de los vasoreceptores va a ser un poco más rápido que el del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Pero ¿cómo funcionan como estos dos sistemas? ¿Ya? Cuando nosotros sufrimos, cuando nuestra presión no está normal, uno de estos dos tiene que empezar a actuar. ¿Ya? Entonces, primero tenemos el mecanismo de los vasoreceptores. Primero tenemos que tener en cuenta dónde están localizados. Unos están localizados en el seno carotidio y en el arco aórtico. ¿Qué van a hacer estos? Estos son como los vasoreceptores, digamos, envían una señal al sistema nervioso como, mira, estamos mal, necesitamos que nos pongas ya bien, vea, que nos pongas ducha, como decimos, vea. Entonces, los receptores del seno carotidio van a ser aquellos sensibles a los incrementos o a las disminuciones de la presión arterial, mientras que los vasoreceptores del arco aórtico son sobre todo sensibles a los incrementos de la presión arterial. Vean, es lo que, yo no sé si les ha pasado, pero pongamos un ejemplo. Vaya, a veces cuando nosotros estamos acostados y de la nada nuestra mamá nos llama y nos dice, Fiorella, vení, necesito que me hagas algo. Entonces yo me paro sumamente rápido porque me llamaron y empiezo a ver negro. Vean, me empiezo a marear. O sea, empiezo como a perder la noción y a eso se le llama hipotensión ortostática. ¿Qué es lo que pasa? Que la presión ha bajado. Entonces, como ha bajado, los vasoreceptores envían una señal al sistema nervioso, especialmente al parasimpático, ¿verdad? Para que empiece a trabajar y me empiece a ayudar a ponerme bien, ¿verdad? A regular mi presión arterial. Eso es lo que empiezan a hacer los vasoreceptores. O sea, cuando ven que nuestra presión empieza a disminuir incluso o a incrementarse, lo que envían es una señal al sistema nervioso como te necesitamos, hace algo por nosotros, ¿vea? Ayudarnos a ponernos bien, a regularnos y empiezan a trabajar, ¿vea? O sea, nuestro sistema empieza a trabajar para poder regular nuestra presión arterial. Pero también está el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ese sistema es fácil, es súper fácil, ¿ya? Vamos a empezar primero por el riñón, ¿ya? Especialmente en las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares van a ser las encargadas de secretar la renina, ¿ya? Esta renina es una proteína que se tiene que unir a un angiotensiógeno, ¿verdad? Que este angiotensiógeno va a estar principalmente en el hígado. Entonces, cuando estos dos se unen, crean o producen a la angiotensina 1. Siempre que haya este número, que haya este número, perdón, es porque va a haber un número 2, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la angiotensina 1, tenemos que transformarla en angiotensina 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Existe una enzima especializada que nos va a ayudar a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es esta, la ECA, es decir, la enzima convertidora de angiotensina. ¿Vea? Esta ECA principalmente va a estar en el tejido pulmonar. Entonces, una vez que la ECA empieza a funcionar, se crea la angiotensina número 2. ¿Qué va a provocar esta angiotensina número 2? Una vasoconstricción. Es decir, cuando los vasos empiezan a cerrar para llevar, es decir, la sangre, ¿vea? Y que nosotros vamos a regular nuestra presión, por lo tanto va a haber un aumento en la presión arterial. Pero esta angiotensina 2 también tiene como otra vía, digámoslo así, que esta va a tener lugar
en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales secretan a la aldosterona, ¿verdad? Esta aldosterona es la encargada de reabsorber sodio y agua también. Entonces, esta reabsorción principalmente se va a dar en el túbulo contorneado distal. Una vez que todo esto pase, que se reabsorbió el sodio y el agua, va a haber un aumento de la volemia, ¿ya? O sea, el volumen sanguíneo va a aumentar. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Un aumento a la presión arterial, ¿verdad? Y así es como este sistema nos va a ayudar a regular nuestra presión arterial. Un ejemplo de eso, existen muchos pacientes, ¿verdad?, que sufren de hipertensión. Entonces, estos pacientes que sufren de hipertensión, es decir, que tienen la presión arterial alta, toman ciertos medicamentos que le van a ayudar a disminuir esa presión. Entonces, esos medicamentos que ayudan a disminuir la presión arterial están en el grupo de los IECA. ¿Qué significa la IECA? ¿Se acuerdan que la ECA era esa enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Entonces, como están en el grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué va a pasar? No se va a poder transformar angiotensina 2. Entonces, si no se transforma la angiotensina 2, no vamos a tener vasoconstricción. Entonces, por lo tanto, no va a haber un aumento de la presión, ¿verdad? O sea, no puede seguir, ¿verdad? No puede seguir este sistema de renina, angiotensina, aldosterona como con su función, ¿verdad? Como su principal función, que es regularnos. Entonces, algunos de esos medicamentos son estos dos que están aquí: el captopril y el enalapril. Esos dos medicamentos son los medicamentos que nos van a ayudar a la disminución de la presión arterial, es decir, al grupo de los IECA, ¿ya? De las inhibidoras de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué pasa? Se bloquea todo el proceso y lo que hacen es disminuir la presión arterial, ¿verdad? Como aquí dijimos que esa persona sufre de hipertensión, toma medicamentos que están en el IECA, es decir, inhibidores de esta enzima, ¿vea?, para que se convierta en angiotensina 2, lo que va a provocar es que todo el proceso se bloquea. Entonces ya no hay un aumento de la presión, sino que hay reducción de la presión arterial, ¿vea? Bien, eso sería como lo más relevante acerca de la presión arterial, ¿vea? ¿Qué es la presión arterial? Es esa presión que se ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Va a tener una presión sistólica y una presión diastólica. La presión sistólica, que corresponde a 120, y la presión diastólica a 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? La presión principalmente se va a regular por dos sistemas fundamentales, que dijimos que era el reflejo de los vasoreceptores, que ese va a ser rápido, en segundos. Y el segundo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a ser con lentitud, ¿verdad? O sea, ese que se toma su tiempo, ¿verdad?, para poder regularnos. Los vasoreceptores dijimos que eran como esos que cuando sienten que hay una disminución de la presión, envían rápido una señal a nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, ya sea simpático o parasimpático, empieza a trabajar y a tratar de regular, ¿verdad?, nuestra presión. Y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona es el que va a producir la angiotensina 2 para que se produzca una vasoconstricción, y esa vasoconstricción nos va a permitir el aumento de la presión arterial, o también puede tomar el otro camino, que es de la aldosterona, para también aumentar nuestra presión arterial. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Una ¿Quieren? pregunta. ¿Sí?
Eso es en el caso de las personas que padecen de hipertensión. A las personas que se les baja la presión, Es que se les baja la presión, aquí empiezan a actuar los vasoreceptores. ¿Te acordás que yo les puse el ejemplo de cuando ustedes están acostados y se paran rápido, empiezan como a marearse, a ver negro, ¿verdad? Entonces ahí hay una disminución de la presión, ¿verdad? Entonces cuando hay una disminución de la presión, empiezan a actuar los vasoreceptores, que son aquellos que envían una señal al sistema nervioso como, mira, ya, o sea, empecé a trabajar porque estoy mal, empezame a regular la presión, ¿verdad? En ese caso empiezan a actuar los vasoreceptores. ok, gracias. Ok. ¿Todo bien? ¿Hasta acá? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?